En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastaría para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dado de los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos, como todos los domingos, a reflexionar el Evangelio de este día. Estamos en el domingo 17, 17º del tiempo ordinario. Y hemos escuchado unas lecturas maravillosas. La primera lectura, que está tomada del segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, del versículo 42 al versículo 44. Es bien cortito, solamente 4 versículos, pero con una riqueza impresionante. Porque aquí ya tenemos en el Antiguo Testamento, muchos años antes de venir Jesús, tenemos ya una prefiguración de lo que iba a ser o de lo que es hoy día el sacramento de la Sagrada Eucaristía. Uno de los sacramentos más grandes que tenemos nosotros en nuestra Iglesia Católica. Todos los 7 sacramentos son bien importantes porque todos fueron instituidos por el Señor. Pero en particular, este sacramento de la Eucaristía es bien importante porque, como lo dice el mismo Señor, y vamos a estarlo reflexionando durante estos 4 domingos. Por 4 domingos vamos a estar reflexionando acerca de la Sagrada Eucaristía. Todo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Entonces el Señor dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Pero el que no come mi carne no vivirá, dice el Señor. Entonces, por eso es muy importante este sacramento, y es de los más importantes, porque de alguna manera nos asegura la vida eterna. Claro, hay que celebrarlo con fe, hay que celebrarlo con amor, hay que recibir la Sagrada Eucaristía completamente convencidos de lo que eso significa en nuestra vida espiritual. Porque solamente venimos a celebrar la Eucaristía porque queremos la salvación, pero ni siquiera creemos en Él, no creemos en la Eucaristía, no celebramos con fe, venimos por una obligación o por un compromiso, pues nos va a servir de muy poco. Nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11,
del versículo 23 en adelante, pero más precisamente en el versículo 25, 26, nos dice San Pablo que hay que recibir el cuerpo de Cristo estando en un estado de gracia, porque si no, a lo contrario, en lugar de ayudarnos para la salvación, pues nos lleva a la condenación. Dice Pablo: el que come y bebe el cuerpo de Cristo indignamente, come y bebe su propia condenación. Por eso, mis queridos hermanos, no es suficiente, hay que hacer la aclaración, no es suficiente con celebrar la Eucaristía. Es importantísimo, y vuelvo y repito, es lo más importante, pero tenemos que celebrarla con fe, completamente convencidos y seguros de lo que estamos celebrando. Es el sacramento más maravilloso. Y hace 2 semanas, prácticamente un poquito menos, se celebraba el Congreso Eucarístico, el Congreso Nacional Eucarístico aquí en Estados Unidos. Se celebró aquí en Indianápolis. Y los señores obispos y todos los que participan en el Congreso invitaban para que le diéramos la importancia a este grandioso y valioso sacramento. Igualmente, la Conferencia Episcopal de aquí de Estados Unidos nos invita para que durante estos 4 domingos pues le dediquemos un buen tiempo a reforzar, pero sobre todo a tomar conciencia de lo que el sacramento de la Eucaristía significa para nosotros. Entonces vemos aquí ya en el libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, del versículo 42 al versículo 44, dice que ya un hombre traía para Eliseo, el profeta Eliseo, un regalo. Dice, traía, el Señor de Dios dice, como primicia, dice, traía 20 panes de cebada y granos tiernos en espiga. O sea, la importancia es el símbolo, el pan. Dice, traía 20 panes de cebada para compartirlos con el profeta Eliseo. Entonces vemos cómo el profeta se encarga de distribuirlo entre sus hombres. 100 hombres caminaban con el profeta Eliseo y entre ellos es distribuido estos 20 panes de cebada. La pregunta que le hacen, ¿qué son 20 panes para tanta gente? Es la misma pregunta que nos podríamos hacer cada uno de nosotros. ¿Qué es una hostia tan pequeñita para miles de personas, para millones de personas? Pero sabemos que el Señor está en todo y en todos está completo y nunca se va a acabar. Nos alimenta a todos, nos da la fuerza para el camino, nos da la esperanza de la vida eterna y nunca se va a acabar. Por más de miles de personas que sean, nunca se va a agotar, porque el Señor es infinito, porque Él nunca se va a terminar. Siempre va a estar completo todo el tiempo presente, porque Él está presente en la Sagrada Eucaristía, realmente presente todo el tiempo. Lo recibimos en la Sagrada Comunión y continúa completamente presente en la Sagrada Eucaristía y presente en cada uno de quien lo recibe. Entonces, vemos aquí la primera lectura, dice, todos comieron, todos se alimentaron con estos 20 panes de cebada que fueron traídos al profeta Eliseo. Dice el profeta, dénselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará, nunca se acabará, nunca se terminará. Ya era una prefiguración de tantas que encontramos en el Antiguo Testamento. Ya era una prefiguración bien clara de lo que el Señor iba a instituir mucho más adelante en el Sagrado Sacramento de la Eucaristía. Recordemos Evangelio de San Lucas, capítulo 22, Evangelio de San Mateo, capítulo 26, Evangelio de San Marcos, capítulo 14, donde el Señor se sienta con sus apóstoles en la última cena para dejarse él mismo, quedarse él mismo en la Sagrada Eucaristía, en el pan de la vida. Tomen y coman, porque esto es mi cuerpo, dice el Señor. Tomen y coman, porque esto es mi cuerpo. Tomen y beban, porque esta es mi sangre. Sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces el Señor nos deja este gran sacramento para que nosotros tengamos vida plena en Él.
Y hoy, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, estamos reflexionando el capítulo 6, del versículo 1 al versículo 15. Hay otra prefiguración de la Eucaristía ya en el Nuevo Testamento y directamente por parte del Señor. Aunque el sacramento de la Eucaristía se instituyó un poco más tarde, ya el Señor quería ir preparando a sus apóstoles, quería irnos preparando a todos, a toda la comunidad, que Él siempre iba a estar ahí presente a través del pan de vida. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar, lo vamos a leer en nuestros siguientes domingos, el pan que yo le voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces, mis queridos hermanos, hoy nos recuerda la primera parte de San Juan, la multiplicación de los panes. Primero el Señor, lo explicábamos el domingo pasado, primero el Señor les alimenta con la palabra, les alimenta con su evangelio. ¿Por qué? Primero les proclamó la palabra de Dios, andaban como ovejas sin pastor, Él les proclama la palabra de Dios, los instruye en la palabra de Dios y luego los alimenta con el pan de la vida. ¿Qué son 5 panes para tanta gente?, le pregunta Felipe. Dice, el Señor hizo esta pregunta también para ponerlo a prueba, porque Él muy bien sabía lo que iba a hacer. Entonces, vemos que con 5 panes fueron suficientes para alimentar a miles de personas. Y no solamente fueron suficientes, sino que también sobró. Dice, el Señor mandó a sus apóstoles que recogieran lo que había sobrado para que nada se desperdiciara. No sé, mis queridos hermanos, se han dado cuenta que cuando vamos a la Sagrada Comunión, siempre tenemos el más mínimo cuidado de que no se caiga ni una sola partícula de esa hostia consagrada, porque en la más mínima partícula de la hostia consagrada está el Señor completo. Por eso siempre tenemos cuidado de que no se desperdicie absolutamente nada, de que no se caiga nada, de que no se pierda nada, porque de alguna manera cuando se cae, lo pisamos, estamos profanando la presencia del mismo Señor, del mismo Dios. Por eso siempre cuando recibimos la Sagrada Comunión, la recibimos con todo el cuidado, con todo el cuidado. Y aún todavía se nos coloca una patena debajo de nuestra mandíbula, debajo, para que si se llega a caer alguna partícula, no caiga al piso y no sea pisoteada por la gente. El mismo Señor dice a los apóstoles, recojan todo, que no se desperdicie nada, porque en cada partícula está Él completamente presente. Por eso, queridos hermanos, siempre que celebremos la Sagrada Eucaristía, tengamos mucha atención, primero que todo, coloquemos mucha atención en lo que estamos celebrando, alimentémonos de la palabra de Dios, compartamos el sacrificio del Señor, unámonos al sacrificio del Señor y recibámoslo con todo respeto y con toda dignidad, siendo plenamente conscientes de lo que estamos recibiendo, que es al mismo Jesucristo, Dios y hombre verdadero, al que estamos recibiendo cuando recibimos la Sagrada Comunión. Entonces, queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado, pero también mucho respeto cuando se recibe la Sagrada Comunión, para no profanar, para no desperdiciar el cuerpo de Cristo, porque es el que nos da vida y el que nos da la fuerza en el camino para llegar al reino de los cielos. Entonces, queridos hermanos, durante estos 4 domingos vamos a estar reflexionando sobre este gran sacramento que el Señor nos dejó para nuestra salvación. Esta es la primera parte. Ya en los otros domingos vamos a seguir reflexionando sobre este maravilloso sacramento y sobre este maravilloso texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 6. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Dios me los bendiga. Un feliz día una vez más. Aquí ha compartido con ustedes esta palabra de Dios, este santo evangelio. Aquí el Padre Wilson Corso del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Warsaw. Los que vienen aquí alrededor,
Cordialmente invitados, acerquémonos a la Sagrada Eucaristía y compartamos sacramentalmente la Sagrada Eucaristía todos los domingos, 8 de la mañana, 10:30 y 6 de la tarde. Hay horarios en la mañana y en la tarde para que no nos quedemos sin la Sagrada Eucaristía. Dios nos los bendiga a todos y una muy feliz semana. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Radio Emisión, la radio de la evangelización.